Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un miércoles más. Estamos empezando la temporada, llevamos nada este mes de octubre y bueno, tenemos una invitada joven hoy. Ella es graduada social, ahora le preguntamos qué hace con su trabajo y empezó a estudiar también Derecho a distancia. ¿Terminaste Derecho? Terminé Derecho este año, pero no soy graduada social, soy trabajadora social. Trabajadora social, perdón. Ahí tenemos un problema, ¿eh? Graduado en Trabajo Social. Ahí Bueno, sí. Es que me he confundido con la historia. ¿Qué hace un graduado en Trabajo Social? Pues un graduado en Trabajo Social, yo terminé la carrera en 2022 con 22 años y yo estoy trabajando en un servicio de domicilio. Yo trabajo principalmente con personas mayores y personas en situación de dependencia. Y luego Derecho lo terminé con 24 junio pasado. O sea, fuiste combinando una cosa con otra y al mismo tiempo, ¿no? Sí, me dio un poco una locura con 18 años. Dije, bueno, claro que puedo sacarme dos carreras a la vez. Y empecé Derecho a distancia con 18. Lo que pasa es que iba despacito. Y vas a otro ritmo. Hombre, ya para tanto no me da la cabeza. El tiempo que me da. Bueno, nos hemos dicho Irene. Irene Vera Páez. Correcto. Murciana, pero de Pacheco. De ¿no? Torre Pacheco y, si me apuras, de Dolores de Pacheco. De Dolores de Pacheco, así a mucha honra. A mucha honra. Que toda tu vida la has pasado en el pueblo, también muchas veces, mucha relación en la huerta, en el campo, trabajando allí y con esto, ¿no? Muy joven, vamos a decir, te puedo decir la edad, con 24 años. 24, pero como dicen los niños chicos, 24 para 25, ¿eh? Todos tenemos, vamos para uno más. Y solo se cumple uno, ¿eh? Sí. El otro día me lo dijeron uno, digo, oye, que has puesto una tarta con una vela solo. Dices que cumplo uno, los otros ya están cumplidos. Y así nunca sabe la gente los que son. Bueno, Irene, ¿qué recuerdas de tu infancia? De tu infancia a nivel de fe y a nivel también de una infancia de una niña, pues hace unos 20 años en Pacheco. Hace unos 20 años, pues mira, yo nazco en Torre Pacheco, en una familia, mi padre Fernando y mi madre María Dolores, y unos años después viene al equipo, se nos une mi hermano Fernando, que tiene 3 años menos que yo. Y bueno, una familia bastante normal, estándar, muy de la época, pues sus 2 hijos, su padre y su madre, y no complicamos más la vida. Y es verdad que nosotros no teníamos una vida de fe activa, ¿no? Yo no tengo recuerdos. Sí que es verdad que mi padre, cuando éramos pequeños, pues rezaba con nosotros por las noches, pues en las 4 esquinitas y al angelito de la guarda, dulce compañía. Pero sí, los sacramentos sí los recibiste. Sí, a mí me bautizaron en Dolores de Pacheco, en la parroquia de mi padre, y luego la primera comunión la recibí, bueno, me apuntaron a catequesis como cualquier niño, pero es verdad que nosotros a misa, yo empecé a ir a misa cuando me apunté a catequesis de comunión, ya que ello se hizo una cosa obligatoria. Y aquí ya metió la mano mi abuela y dijo, no, si la niña va a hacer la comunión, la niña tiene que ir a misa. O sea, la abuela siempre han tenido una tarea importante. Hoy la tienen mucho más, porque hoy hay muchas parejas de matrimonios jóvenes que esa realidad de fe la han perdido un poquito y son las abuelas las que lo mantienen, ¿no? Yo creo que las abuelas, honestamente, lo hablábamos con unos amigos, lo hablábamos bastante, son el bastión de la fe del que muchas veces hemos bebido los nietos ahora incluso, ¿no? Nietos que a lo mejor con nuestros padres no hemos vivido esa fe, sí que la hemos tenido en las abuelas, de una manera más activa o menos, pero sí que es verdad que las abuelas están ahí. Ahí estás con tu hermano y con tu padre. Y con mi padre, con mis 2 Fernandos. Los 2 Fernandos. Mi guardaespaldas, como decían ellos. Te rodean ahí. Sí. Pero hay una historia, siendo muy pequeñita, ¿no? Hiciste la comunión y enseguida un momento duro. Ni siquiera, de hecho... ¿O no la habías hecho todavía? Yo no había hecho la comunión todavía. Cuando yo tengo 8 años recién cumplido, en marzo de 2008, a mi madre le detectan un cáncer muy agresivo y bastante, no sé si raro, pero bastante particular. Y es verdad que a mi madre se lo diagnostican, pues no sé si en marzo, y mi madre fallece el Día de Todos los Santos de ese mismo año, es decir, en noviembre. Nada, 5 meses. Nada de nada. Entonces yo tenía 8 años, yo estaba en el primer año de la catequesis de comunión y mi hermano tenía, yo no sé si 4 o 5. O sea, que éramos muy pequeños. Y entonces nuestro equipo de 4 pues pasa a ser terrenalmente un equipo de 3. Y es verdad que, oye, eso cuando tienes... Yo creo que cuando eres adulto la muerte es difícil de encajar y cuando tienes 8 años que ni siquiera tienes una fe madura, aquello tambalea mucho las cosas y las sacude mucho. Las sacude mucho porque te plantean muchas, te hacen muchas preguntas y las hacemos siempre, pues imagínate en ese momento, dice, ¿y ahora mi mamá qué? Sí, claro. Te dice la gente mayor, se ha ido al cielo, se ha ido con el Señor, y dice, ¿y por qué no está conmigo? No, y yo me acuerdo que a mí lo del cielo me parecía una cosa muy abstracta, ¿no? Y es muy abstracta. Yo decía, se ha ido al cielo, y yo, ya, pero ¿el cielo qué es? ¿Del cielo se vuelve o no se vuelve? ¿O puedo ir a verla? ¿O por qué no voy yo? ¿O si es tan bueno, por qué no puedo ir a verla? ¿No? O sea... Fíjate qué cosa más curiosa, me dijeron hace años que en Alemania, no sé si ha cambiado la historia, en Alemania, cuando un niño pequeñito perdía a un familiar cercano, sobre todo un abuelo, que era lo más lógico, le decían que había ido a plantar un jardín y a cuidarlo. Y claro, el niño no hacía más que volver a preguntar, pero es que está tan lejos el jardín, claro que... ¿cuándo va a volver? Claro, porque el niño se hace sus ideas.
Igual que cuando pregunta el cielo, pues el niño dice, pero no es que la gente buena va al cielo. Dice, pues tiene que ser muy grande porque yo conozco a mucha gente buena. Claro, el niño tiene ideas muy simples, muy normales, ¿no? Sí, y fíjate, una cosa que yo ahora en la madurez lo he ido reflexionando, ¿no? Yo es verdad que, como tampoco tenía costumbre, yo no tenía una fe, por decir que no tenía, era una cosa muy infantil. Pero sí que yo me recuerdo rezando y yo le pedía cosas a mi madre. Entonces, fíjate, una cosa que parece tan compleja de la intercesión, de la gente que ha fallecido y tal, yo decía, pues a mí con 9 años me parecía muy lógico que si mi mamá que me cuidaba en la tierra, me podía seguir cuidando donde quiera que estuviera mi mamá, en ese sitio abstracto en el que estaba, ¿no? Eso es lo que decimos ahora mismo cuando uno hablamos con los santos. Yo a veces le digo, a veces a gente en funerales, digo, oye, puedes pedir la intercesión de tu madre, de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo, igual que lo has hecho con los santos, igual que lo haces con la Virgen María, pues pensamos que están junto a Dios, rezamos por ellos y ellos desde allí interceden y tú igual, y no te vuelves loca porque un día le diga mamá, échame una mano. También es verdad que yo en esa fe infantil, las cosas que le pedían a mi madre era que mañana se vaya la luz en el examen, que haya un incendio en el instituto bueno, y que no sé qué profesor se ponga malo y no venga. O sea, tampoco es verdad que haya un uso ahí. ¿Qué vas a pedir como niña? Claro, al final con 9 o 10 años pues pides lo que te interesa, que tal y así. ¿Y la adolescencia qué? La adolescencia fue ¿Más un poquito... rebelde, menos rebelde o qué? Yo no me recuerdo rebelde, a esto como todo habría que preguntarle a mi padre, pero sí que es verdad que para mí fue muy complicada, porque yo venía de haber perdido a mi madre. Es verdad que a nosotros nos apoyó mucho, pues todos mis tíos, mis primos, mi abuela, o sea, todo el mundo, pero es verdad... Son familias extensas las dos de grandota, tu familia, ¿no? Mi madre son 4 hermanos, mi padre 5, tengo tropecientos mil primos, mi abuela, que es la madre de mi madre, está viva todavía y nos cuidó muchísimo. Y es verdad que toda la familia se vuelca, pero no es lo mismo. ¿Sabes? Esto está muy bien y por eso me quieren mucho, pero no soy mi madre. Y entonces es verdad que, bueno, yo ya iba ahí un poco torcida. Y luego es verdad que, bueno, pues en la inercia de la vida mi padre pues conoce a una persona y montamos una familia ensamblada, una familia tal. Y entonces, bueno, ya tenía sus hijos, nos vamos a vivir todos juntos y, oye, eso en la adolescencia es bastante... Yo tenía un poco la broma con mis amigos de que yo había vivido la experiencia de los padres divorciados, ¿no? De que tienes tu casa de entre semana y tu casa de fin de semana. Y tú tenías una familia de 2 familias. Yo tenía una familia de 2 familias. Nosotros éramos un equipo de 3 y de repente nos juntamos, yo creo que éramos 7, porque ella tenía 3 hijos, nosotros éramos 2, pasamos a ser familia numerosa especial. Especial. Especial, claro, tú figúrate, ¿no? Entre que la adolescencia es una época complicada, te metes a vivir con más gente y luego aparte que por cosas que pasaron, para mí fue particularmente complicado y fue una época que a mí, pues... ¿Cuál era la serie? ¿Eran Los Serrano? Los Serrano. La gente me lo preguntaba un montón. Eran Los Serrano, ¿no? De esa familia de 2. Sí, que eran un ensamble de gente. Y es verdad que para mí eso no tiene por qué ser malo en sí mismo, ¿no? Pero para mí fue complicado. Para mí, pues, por cosas que pasaron, fue muy complicado. Y a mí eso me dejó como muchas heridas de los afectos, del amor, de cómo tiene que funcionar una familia de verdad. Y ya, fíjate, la poca fe que me pudiera quedar... a tomar por saco. O sea que de ahí un poco va el olvido, el enfriamiento, y tampoco es una cosa necesaria, no lo has vivido como necesario desde pequeña, pues tampoco era una cosa que se buscaba. Y yo fíjate aunque rezabas de vez en cuando. Que ni siquiera, porque ojalá hubiera sido frío, ¿no? Porque ni siquiera era frío, era una respuesta rabiosa, ¿no? De decir, joveda, pues opción número 1, Dios te quiere y te cuida. Pues a mí no me ha cuidado mucho, pues a mí no me ha protegido mucho. Entonces, o Dios no es como lo venden, entonces no puede ser Dios, o Dios no existe, ¿no? Entonces, para mí, yo recuerdo los primeros años de la adolescencia, yo pasé de ese enfriamiento al ateísmo reactivo, ¿no? A mí ni siquiera me vale con que tú tengas fe, yo te respeto. O sea, la fe es una cosa que para mí... Eras combativa con el que yo era muy combativa. Yo me recuerdo con 14, 15, 16 años, yo era de las porcureras, o sea, muy combativa y muy reactiva a todo. Es verdad que yo a mi abuela no le decía ni media, pero yo era muy reactiva. O sea, yo era de las que yo no me voy a casar por la iglesia, yo a mi hijo no lo voy a bautizar, mi hijo no va a ir a religión y a mí ni me mentéis esto porque encima me cabreo. Y tú hablas ahora que lo que estás viviendo y lo que has vivido de unos años para acá es una no conversión, sino reconversión, ¿no? Sí, a ver, yo realmente tampoco tuve una fe, entonces yo lo suelo llamar conversión, pero me dicen, no, pero estás bautizada yo. Bueno, vale. No pues, es una conversión, pero bueno, es una vuelta a la casa. Es una vuelta a casa. Es una vuelta a la casa de la que tampoco tuve la sensación de haber pertenecido, pero me bautizaron, así que ahí estoy en esa casa. ¿Y cómo empezó todo eso? Pues aquello fue, dentro de toda esa emotividad y esa rabia que yo tenía dentro, es verdad que bueno, por circunstancias de la vida tuve varios amigos cercanos que se convirtieron o reconvirtieron.
Y en esa reconversión o reconversión, pues la imagen que yo tenía de la iglesia, de los sacerdotes, de Dios, de lo que implicaba ser una persona creyente, fue cambiando mucho y se fue suavizando. Yo recuerdo 2 compañeros del instituto que ellos eran católicos, practicantes y orgullosos de ellos, o sea, sin ningún complejo, porque hay gente que lo decía con la boca cerrada. Y llamaban la atención. Llamaban la atención. Y entonces dice, oye, esto no es lo que yo imaginaba. Esto no es lo que yo imaginaba y sobre todo había una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, que era la gente que vivía acorde a su fe, porque a mí me chinaba mucho, me molestaba mucho la gente que iba de que era súper creyente, súper católica y luego los veía y decía, esto se supone que es algo que afecta a tu vida. La coherencia. La coherencia, y yo encontrar a gente, yo he tenido la suerte y me encuentro con gente bastante coherente, entre mis amigos los que se convirtieron, y a mí eso me llamaba mucho la atención, lo coherente que era la gente, a pesar de que esa coherencia tuviera consecuencias, o esa coherencia fuera, pues no encajo también en el grupo de los amigos con 17 años porque no hago esto o hago lo otro, y no me cuentes jaleo, porque es verdad, tipo de, pues esto lo haces porque tus padres están educados así. Yo era a mí esa, ¿no? Claro, era cuestión de religiosidad natural, de religiosidad social. Claro, era como de, bueno, como tus padres son creyentes, te han educado en esto, tú piensas que necesitas esto. Claro. Pero realmente los demás vivimos sin esto y vivimos perfectamente. No, muchas veces viene bien que alguien te pique de ese modo para que tú reacciones y digas, ¿de verdad soy creyente por mí o soy creyente por cuestión social? Eso viene muy bien en ocasiones. Y entonces luego en la universidad fui conociendo, bueno, por experiencias de la vida y amigos me fui acercando al seminario y fui conociendo a todos los seminaristas de Murcia y claro, te imagínate, yo iba a los actos, yo iba a todo. ¿Tu hermano? Ahí estuvo un tiempo, ¿no? Estuvo un tiempo también en el seminario. Sí, entonces yo que era la atea de la hermana atea, yo dije, no, pero si mi niño va... Si mi hermano va y mi niño va, por algo será, yo voy. No, y ni siquiera por algo será, yo decía... Yo tengo una cosa súper clara, yo vengo de una familia en la que tú con la familia no te peleas. Entonces, si mi hermano se va al seminario, aunque yo piense que esto es una soberana tontería, pues yo voy. Y yo voy a las vigilias, yo voy a las celebraciones de la Eucaristía, yo voy a todo. O sea, yo iba más que la gente que creía. Y yo me quedaba de pie, tranquilamente y ya está. Pero eso me dio la oportunidad de conocer a gente súper buena en el camino. Y gente que luego, cuando sí que llegó mi momento, me tendió el brazo, me estuvo esperando... Yo creo gente que me veía de lejos decía, esta tía... O sea, no te obligaron ni te forzaron, pero estaban ahí un poco esperando para abrazarte cuando dieras el paso. Sí, entonces eso es verdad que todas esas murallas y esas barreras que yo había ido creando en mi cabeza, porque yo tampoco había tenido una confrontación con la iglesia, yo no había tenido ningún problema con ningún sacerdote ni nada, simplemente era, pues yo mi reacción de, a mí me han pasado cosas malas que no me gustan, pues me cabreo por aquí, ¿no? Y entonces es verdad que luego... Todas esas barreras pues fueron poco a poco, aflojando, se iban disminuyendo las murallas y bueno, fueron disminuyendo de que yo de repente me di cuenta de que había un momento en mi vida que yo estaba abierta a la idea de tener fe. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Tú misma te lo preguntas. Claro, yo decía, digo, claramente estoy pasando un mal momento emocionalmente porque esto es una cosa que no va nada conmigo, no tiene nada que ver conmigo. ¿Y eso te sorprende? A mí ahora ya no. Porque yo ya veo la previdencia por todos lados, pero en ese momento a mí me fastidiaba un poco. Y había un elemento que te faltaba, que era descubrir a un Dios que es perdón, que es amor y misericordia. A mí me pasó, yo fíjate, dentro de mi ateísmo militante, yo estaba mucho en iglesias porque a mí me gusta mucho el tema de la historia del arte, que si la antropología, no sé qué. Entonces siempre desde una perspectiva científica, pues yo siempre estaba pululando alrededor. Sí, es que estaba a punto de caramelo. Y fui un sábado por la mañana a la catedral, fíjate qué pijo hacía yo el 25 de febrero en la catedral, pues ese día tocó, ya ves tú, yo estaba sentada en un banco lo mío porque se había puesto a llover fuera y no me podía volver a mi casa. O sea, siempre hay un motivo. Siempre hay algo. Y yo estaba sentada en un banco y ese día yo estaba lo mío, me estaba leyendo un libro, no sé qué estaba haciendo. Y de repente tocó el Evangelio ese día, que creo que era Lucas 5, que dice que yo no he venido, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Y yo me quedé así. Eso te resuena. No, y ni siquiera es que me resuena de qué cosa tan bonita he escuchado, fue que yo sentí que mi corazón lo habían atravesado, o sea que dije, es que esto me lo están diciendo a mí, es que este sacerdote que está en el presbiterio, que a mí no me ha visto porque yo estaba en la parte de atrás de la nave, esto me lo han dicho a mí, y yo sabía que el Evangelio no lo elige el sacerdote ese día, o sea, eso viene marcado, ¿no? Y era como, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué ha llovido? ¿Por qué estoy dentro? ¿Por qué esto? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago un sábado en misa de 9 de la mañana en la catedral? O sea, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí, no? Y entonces yo recuerdo llegar a mi casa y yo llamo a mi novio y le digo, Pablo, ha pasado una cosa. No sé qué ha pasado, no lo entiendo, pero quiero ver a dónde me lleva. Quiero ver qué pasa, porque sí que había tenido algún tonteo así y al final, pues como todo, dejas que se enfríe y se enfría. Y aquí dije, vale, quiero hacer algo. Y yo empecé a ir a misa sin decírselo a nadie.
O sea, yo iba a misa y lo sabía mi novio, nadie más. Ni mi hermano, ni mi padre, ni mis amigos, nadie. Yo no soy hija de nadie. Me daba una vergüenza que me moría. O sea, me daba vergüenza porque para mí era, si San Pablo se cayó de un caballo, yo me tenía que caer de un elefante. O sea, Más arriba. Yo iba a misa sin decírselo a la gente. ¿Y lo sabía tu novio que no había hecho la primera comunión? Lo sabía mi novio, que no se había ni criado en una familia de fe, pero que a él, que perfecto, que si yo estaba a gusto, que por él perfecto. Esta foto es curiosa. No sé si ese fue el momento, pero ¿qué puede pasar en un ascensor? Pues eso pasó... Porque un ascensor, hay de todo, suceden 20.000 cosas. Pero ¿qué pasó en cierto ascensor? Pues en ese ascensor yo me iba a ir de Erasmus, por el COVID me lo cancelaron y entonces me iba a ir a trabajar a Inglaterra un verano. Hicimos una cena de despedida y vino este compañero mío de clase que se llamaba Pablo, al que yo conocía desde los 15 años, creo, pero éramos amigos y ya está. Y entonces pues había una cena de despedida, tal, no sé qué, y me acompaña a mi casa a coger una cosa y nos quedamos encerrados en el ascensor. Yo, joder, ya es casualidad que no me he quedado encerrada en un ascensor en mi vida, Pablo tampoco, y esa noche, pues entre dile y diretes, vienes, te apetece, te gusto, me gusta, no sé qué, empezamos a salir. Y de eso hace 4 años y un pico ya, de que nos quedamos encerrados en ese ascensor ese mismo día. No me he vuelto a quedar en un ascensor jamás. Pues ese día, para que luego digan que existe la casualidad. Tú ya no hablas de casualidad, hablas de providencia y de que Dios tiene sus planes y sus momentos, pero también hay que saber aprovecharlos, porque los trenes pasan si no te subes. Nosotros, yo me acuerdo cuando empezamos, teníamos mucho miedo porque era la típica persona que tú has visto en clase y dices, me gusta, yo creo que este parece a mí, yo creo que esto podría funcionar. Pues vale, pues lo aparcas y ya está. Y la oportunidad era rara porque yo me iba a Inglaterra creo que una semana después. Y dije, pero Pablo, que yo me voy del país, que yo no tengo billete de vuelta, que tú te vas a Bruselas, que qué hacemos, que no sé qué. Dijo, pues vamos a probar, yo qué sé, tampoco podemos echar hacia atrás. Entonces dijimos, pues tiramos. ¿Aquí dónde es? Esto es en la iglesia de Dolores de Pacheco, mi pueblo. El día de la fiesta. Esto es en Semana Santa, el domingo de Resurrección. De Resurrección, con la Virgen Gloriosa. Sí, con mi tío Pepe, que falleció hace poquito este verano, mi tía María, mi hermano, que me saca ya 3 cabezas. Sí. Sí, el domingo de Resurrección, porque es verdad, fíjate, toda la familia de mi padre está súper ligada a la Semana Santa de mi pueblo. Y yo creo que hemos salido todos. Yo salí de pequeña, a mí... Bueno. Empieza esta relación con Pablo, un poco, ya os conocíais, pero empieza una relación distinta. Aquí estáis los dos. Con una camiseta roja, que me suena mucho, que fue los 500 que desde la diócesis fuisteis con la pastoral juvenil, universitaria, etcétera, a la JMJ. En la JMJ sella también un poco vuestra relación y, bueno, estáis vinculados, digamos ahora, a 2 actividades muy concretas. Una es, bueno, a través de la JMJ con la pastoral universitaria. Ahí nos tienen recogidos, sobre todo como al principio yo no tenía parroquia, yo cada sábado iba a un sitio a misa, dije yo necesito que me recojan en algún sitio. Y fíjate, por circunstancias de la vida, cuando yo me reconvierto, yo dije, pues voy a la JMJ. Dije, yo me lo puse un poco como prueba, dije, bueno, a ver qué pasa de aquí a entonces a ese verano. ¿Te lo propusieron? ¿Te invitaron o no, dijiste no se me ocurrió, tú, ha salido esto, voy? Yo sabía que existía y dije, joder, pues me apetece, voy a verlo, voy a moverlo. Y empecé a mover a gente y no me podía apuntar a ningún grupo de los que yo conocía. Y dije, no sé qué, y de repente me dicen, un compañero tuyo del instituto, de estos que eran tan coherentes, está en algo de la pastoral, van a sacar un grupo. Y dije, yo iba sin hablar con él, pues no sé si 4 o 5 años. Y le dije, oye, mira, Agustín, pasa esto, quiero ir. Ah, pues estamos intentando montar un grupo. Y yo conocí la pastoral universitaria a raíz de querer ir a la JMJ, o sea, al sacerdote que la lleva, a todos los compañeros. Y oye, montamos un grupillo que yo... El servicio de atención pastoral católica en la Universidad Pública de Murcia. En la Universidad de Murcia. Que es la pastoral universitaria de la Universidad de Murcia. Con Pedro, que lleva unos cuantos años. Y bueno, estáis ahora formando un grupo bastante majón, ¿no? Somos un grupo bastante chulo. Es verdad que la JMJ, pues no recuerdo si fuimos 7 o 8, un grupo muy pequeñito. Y a raíz de ahí, pues don Pedro agarró fuerza y dijo, vamos a hacer cosas, vamos a hacer cosas. Pues ese fue el grupo que fuimos y ni siquiera éramos todos, había 3 chicas de Lorca que iban solas y las recogimos. Y don Pedro la verdad es que está dando muchísima energía, está dando muchísima vida y organiza muchísimas cosas. Estamos haciendo los encuentros alfa, que son una experiencia de primer anuncio, que pusieron a mí a dar catequesis y dije, ¿yo de qué le voy a contar yo a estos chavales, no? Eso, hemos hecho un club de lectura que estamos leyendo a Chesterton. La salida, al final don Pedro lo bueno que tiene es que está muy abierto a lo que nosotros propongamos, porque esto es para vosotros, que sí, que a mí me tiene que gustar y tal, pero para vosotros. Es que el sacerdote en estos grupos es un acompañante, no es quien tiene que organizar. Sí, fíjate, nosotros lo llamamos, nosotros decimos que somos sus patitos porque vamos detrás de él a todos lados. O sea. Y bueno, no solamente en eso, sino también con la
y organizaste lo último del Camino de Santiago también, ¿no? Fíjate, el Camino de Santiago, yo no fui con ellos, yo lo tenía ya organizado con unos amigos de manera paralela y me llama don Pedro, me dice, oye, que al final no vamos a ningún santuario, vamos al Camino de Santiago. Y yo, pues al Camino de Santiago me voy yo con unos amigos tal semana, pues justo las mismas semanas iban ellos a hacer un camino diferente. Entonces fue muy chulo porque el último día llegamos juntos a Santiago. Llegamos juntos a Santiago, participamos con ellos en la Eucaristía, estuvo muy bien. Mira, eso es el grupo con el que yo iba, Pablo y dos amigos más, Antonio y Katy, y don Pedro, que nos lo encontramos en la salida de la Eucaristía. Y todo esto va vinculando y va haciendo crecer también en Pablo, en tu novio, la fe y la historia. Él se prepara, recibe la primera comunión, hace muy poquito, ¿no? En junio, no sé si fue el día 9 o el día 10 de junio de este año. Y un paso más, porque ahora estáis preparando... La confirmación. Ahí estamos los dos. Sí, lo de Pablo fue bueno. Él se apuntó, él empezó a venir conmigo a las adoraciones de Jacuna, a las adoraciones del seminario. Él venía conmigo y a raíz de la JMJ, bueno, él también iba tal y quiso probar un poco a ver lo que era. Se apuntó a catequesis en su parroquia, ahí en Cristo Rey, y recibió la primera comunión y ahora nos hemos apuntado junto a confirmación. Pues claro, yo estaba sin confirmar. Pero bueno, eso también hay tantísima gente, hay un grupo siempre, todos los años, que se le ofrece, si hay gente que no se lo ha planteado en su momento, que ahora se plantea el tema, y bueno, siempre estar abiertos a cualquier momento, porque Dios tiene un momento para cada persona, igual que nosotros tenemos un momento. Podemos estar jugando, alejándonos. Decía un amigo mío, dice, tú aléjate lo que quieras, si el Señor se empeña en ti, al final se encontrará contigo, ¿no? Y aunque te quite. La historia. ¿Qué es lo que ahora mismo a ti te llena en tu vida? Como joven creyente y que quiere ser más creyente y que quiere madurar. A mí me pasó al principio cuando yo tuve esta llamada o llamarada de fe, que al principio yo no era coherente, ¿no? Y la fe era una cosa que estaba muy compartimentalizada, que era algo que pasaba los sábados por la tarde o los domingos, ¿no? Entonces hubo un momento que a raíz de hablar con un seminarista que era de mis mejores amigos, me dijo, oye, la cruz es para todos, aquí no venimos y cogemos lo que nos gusta y lo que no. Y entonces es verdad que a mí eso entenderlo me costó mucho, me costó muchísimo, me costó muchas cosas y yo ahora mismo estoy muy volcada en intentar darlo a los demás, ¿no? Esto que dicen de la lámpara que se enciende no es para esconderla. Entonces yo creo que intentar llevar esa alegría y ese amor que yo veía en la gente que creía, porque a mí me sorprendía lo radiante que era la gente que era practicante. Es lo que tú decías, esos compañeros de instituto, esa situación, veías una coherencia de fe, te cambiaron el modo de entender la Iglesia y entender a un cristiano y dices, oye, eso si yo estoy empezando a vivirlo, quiero comunicarlo. A mí me pasaba, yo al principio era muy tibia, muy tibia, de bueno, pues esta es una cosa que afecta un día de mi vida y ya está. Y entonces es verdad que yo en ese sentido, a mí don Pedro, yo me he sentido siempre súper acogida por él, porque a mí me ha invitado a todo lo que hacemos en la pastoral. Esto fue una experiencia de primer anuncio que hicimos el año pasado en Alfa, y un día hicimos una convivencia y la confianza que han depositado en mí, ¿no? Cuando yo no me sentía digna, yo decía, yo de qué voy a hablar, yo qué voy a hacer, yo con qué autoridad le digo a estos chavales nada, ¿no? Y entonces en ese sentido el ver que con lo poco que tengo, con mis 5 peces, con los panes y los peces, poniéndolos a disposición. Es que esa es la historia, a veces pensamos que tenemos que ser, no sé, tener no sé cuántos, tener títulos incluso teológicos y tal, ¿no? Si es la experiencia de la vida, es la experiencia de Dios en ti. Cuando a una persona, yo muchas veces me acuerdo cuando preparaba en las parroquias, cuando tenía parroquia a las catequistas y les decía, vale, está muy bien, pero olvidaros del libro. Y con el tema de fondo, hablarle a los niños de vuestra experiencia con este tema, que es más importante que dibujen, que hagan, que vean, porque si tú le cuentas algo, ese niño te va a mirar con los ojos abiertos y no se le va a olvidar nunca. Lo otro puede ser teoría. Decía San Francisco, enseñar más con libros, más con la experiencia que con libros y libretas. Fíjate, a mí me gustaba mucho la de que la teoría enseña, pero el ejemplo arrastra. Claro. A mí esa me gustó mucho, entonces es verdad que con este grupo de jóvenes, yo un momento lo hablaba con Pablo y con otro amigo, que ya nos sentimos un poco responsables de ellos, ¿no? Porque yo siento que a mí me ven como una figura y como un referente a veces. Yo decía, escucha, pero que yo soy un desastre, ¿no? Yo soy el desastre de los desastres. A mí no hacerme caso, hacer lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Pero no en plan hipócrita, sino en plan humilde. No, en plan humilde de yo soy aquí el último de la cola, o sea, yo soy el último que ha llegado a la viña, yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Entonces yo a veces cuando le digo, mira, yo os voy a dar esta charla y siempre don Pedro está en la sala y digo, don Pedro, si me equivoco es por no saber, no por soberbia, yo os lo prometo. Y nada, pero es verdad que nos hemos juntado a un grupo que yo, fíjate, yo que anhelaba el tener un grupo de amigos míos propio, un grupo fuerte, un grupo firme, a mí me lo ha dado la pastoral. Claro.
A mí me la pastoral, fíjate, hace poco entró uno de nuestros amigos de la pastoral seminario al propedéutico. Hicimos pues, en la parroquia y en San Miguel una pequeña misa de envío, quedamos a cenar en mi casa y fue ver que ese grupo de 7, 8 colgados que nos juntamos para ir a la JMJ, que luego le planteamos actividades a don Pedro y salieron adelante, que luego hemos planteado otras cosas y a la gente le ha interesado. O sea, a mí lo que me fascinaba era que la gente viene a esto. Yo me estaba imaginando esa misma realidad en lo que vivieron los primeros apóstoles. Probablemente. Eran 11, eran 12, era uno, ese coge a su familia, ese otro coge a otro, la alegría de ser uno más y uno que viene y se quiere unir con nosotros. Eso es la Iglesia. Y sobre todo una cosa que a mí me parece muy bella, que cada uno como individuo somos muy importantes dentro del grupo. O sea, no somos prescindibles en el sentido de la acción que hacemos, pero somos imprescindibles en el grupo y en la familia y en la Iglesia en sí misma, ¿no? Porque de las 99 ovejas, yo creo que todos tenemos en común que hemos sido la una que se separa. En algún momento separado y llamado. Sí. Hemos vivido y estamos viviendo, tú lo comentábamos antes de empezar, que bueno, ahora estás prácticamente todos los fines de semana, tenéis una actividad, ya no entre semana, historia. Acabamos de volver de Toledo, hemos vivido el encuentro de universitarios católicos del sur, que hemos sido más de 60 de aquí, de nuestra zona de Murcia. Ahora está el encuentro en Caravaca de la Cruz, miles de jóvenes de todo el sur también. Va a ser una gozada, con experiencias, con catequesis. Enseguida otra historia, tenéis Alfa en noviembre, después unos ejercicios espirituales organizados para los universitarios que hay que invitar. Pues invita a gente de tu edad y más joven, decirle, oye, que lo que me ha pasado a mí te puede pasar a ti y mejor. Y mejor todavía. Yo aprovecho para decirle a la gente... ¿Me puedes decir a mí o si lo quieres decir a esa cámara? Te lo puedo decir a la cámara. Mira, con Alfa hemos empezado ya. Alfa es una experiencia de primer anuncio en la que yo no sé muy bien cómo lo hemos organizado, pero tenemos gente católica de súper diferentes carismas, gente atea, que no sé muy bien por qué dijeron que sí, pero se han apuntado, gente de otros credos. Y el plan que tenemos es que vamos a comer en la cafetería de la Merced a las 2, 2 y cuarto, una cosa así. Luego tenemos una pequeña charla y luego discusión. Una buena discusión ahí, sin insultar, pero parecido. Tenemos eso, los sábados estamos quedando para leer a Chesterton. Y luego, sobre todo, que no te tengan miedo a acercarse. Porque a veces pasa que ves un sacerdote, ves un clériman y dices, uy, yo a este le voy a asustar. A ver qué le digo yo a este, que yo soy de los malos. Que en ese sentido que don Pedro, o si no don Pedro, todos los que estamos ahí, yo, Pablo, Agustín, Pura, todos los que estamos en la pastoral, estamos esperando con los brazos abiertos a cualquier oveja de las que están por ahí que aparezca y con los brazos totalmente abiertos a todo el que quiera venir. Estamos en redes sociales, estamos en el correo electrónico, estamos... que pueden pararnos un día por la calle. O sea... y organiza también desde la pastoral y en coherencia, comunión con la Universidad de Murcia, pues hay unos ciclos también de teología, unos ciclos de historia, del arte, que suma para el crédito de libre configuración. Te puedes formar y al mismo tiempo discutir y avanzar en formación. Está muy bien, se está haciendo el seminario de Ciencia y Teología, que el curso pasado fue el primero que se hizo, se ha vuelto a plantear y están las plazas, pues no sé si están llenas o no sé si han empezado ya. Luego otro de Historia del Arte en el entorno de la Catedral y la ciudad de Murcia. De cara a enero estamos preparando unas sesiones para el Jubileo de Santo Tomás. O sea, siempre hay cosas y sobre todo siempre hay espacio para crear cosas nuevas y siempre está todo el mundo dispuesto a hacer cosas y hay muy buena voluntad. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor no te gusta algo de lo que hay, pero dices, mira, tengo una idea. Bueno, y quien quiere proponer cualquier otra cosa, bienvenido, sí. Porque en el fondo es jóvenes que quieran vivir su fe, jóvenes que tienen dudas de su fe, jóvenes que se plantean o incluso rechazan lo que es la Iglesia, pero ven a otros, como tú decías, como te pasó a ti, y quiero, oye, que me cambie este sentido, porque si a ti te cambió, ¿por qué a mí no? O a lo mejor simplemente yo digo, como dices, esa discusión, yo es que vengo a meter baza y a decir que no, y resulta que luego al final soy el que más defiende. Hombre, no todo el mundo es San Pablo, pero oye, de perseguidor a evangelizador, pues fíjate. No será el primero ni será el último. No, es verdad, tenemos gente que viene que a veces desde fuera podrías pensar, oye, este tío a qué viene exactamente, ¿no? Este tío que se sienta aquí, a que yo le doy una chapa 15 minutos, ¿a qué viene exactamente, no? Pero es verdad que yo creo que los jóvenes anhelan, no anhelamos el sentirse acompañado. Y en el fondo es que sepan, todos los jóvenes también, que en la universidad, sea pública en este caso, en la universidad hay un grupo de jóvenes que se reúne para madurar en su fe, para crecer o para encontrarse con otros y expresarles cuál es su fe. Y en la Universidad de Murcia tiene más de 30.000 alumnos y cualquiera puede encontraros, buscaros y ser uno más de vosotros o encontrar aquello
Mucho de verdad, muchos universitarios tienen su grupo, su comunidad, su historia en sus pueblos, pero hay otros que como tú, pues estaba un poco ahí suelta. Sí. Y encuentran un lugar, encuentran un grupo. Y tenemos gente, cada uno de su carisma, de su padre y su madre, como decimos, ¿no? Cada uno de su realidad eclesiástica, gente que vive en la fe, ha nacido en la fe y nunca se ha alejado. Gente del camino neocatecumenal, de la renovación carismática, de la obra que tú dices, y toda esta gente los va a juntar en la misma sala, los va a llevar a la misma mesa. Pues sí. ¿Y por qué no? Y una cosa que planteaba un amigo hace poco, un día que quedamos a cenar, que no sé qué discusión había y era como de, madre mía, es que claramente no tenemos absolutamente nada en común. Y dijo, mira, menos mal que está Dios aquí en medio. Lo que tenemos en común es Jesucristo. Que no es poco. Dios hecho hombre, ¿qué más queremos tener? Que no es poco. Lo demás, lo que no tienes que dividirnos, sino unirnos y enriquecernos. Y sobre todo gente, yo creo que se acerca a nosotros un poco... yo recomiendo a la gente que venga sin expectativas, ¿no? Porque en el sentido nosotros tampoco, nadie está fiscalizando, que eso es una cosa que yo pensaba mucho en la iglesia, que la gente está pendiente de si hace, deshace o rehace, y aquí nadie está pendiente de nada. Y en un grupo de jóvenes menos. Menos todavía, y sobre todo yo creo que como algunos venimos de estar muy alejados, gente que ha estado rebotada, o sea, venimos cada uno a una realidad súper diferente, entendemos que el camino de cada uno es diferente y estamos siempre con los brazos abiertos, pero al que se aleja una vez y al que cada 3 semanas tiene una crisis de fe y dice, me lo dejo todo y tú no te dejas nada. Pues muchas gracias, Irene. Nada, ha sido un placer. No sé si te ha hecho corto o largo. Se me ha hecho corto, ¿eh? Quería terminar con esta foto, creo que fue el día del Corpus. El Corpus de este año. Pero es una foto bonita en la puerta de la Plaza de la Cruz en la Catedral, sí. Porque me ha parecido bonita para terminar con Pablo, que estáis dando camino, estáis paseando, estáis dando paseo hacia Jesús cada día más y llevando a otros de la mano. Juntos. Como tú dices, desde lo pobre que somos y lo poco que somos, pero son 5 panes o a lo mejor 2 nada más y un pez. Pero el Señor lo toma y lo multiplica. Como la que lo multiplico no soy yo. Ahí está. Muchas gracias, Irene. Da saludos en casa a tus Fernandos de un modo particular. Y a ustedes, señoras y señores, buenas noches. Que sean felices. Nos vemos el miércoles próximo, si Dios quiere y ustedes lo desean. Buenas noches.